que esta ha sido la migración más alta de la historia de Estados Unidos. Y yo le creo. Y yo le creo, doctor John. Por todas partes. En el día de ayer salió un parte noticioso que decía que en el año 2022 alrededor de 21,000 dominicanos fueron como apresados o detenidos en la frontera con Estados Unidos. 21,000 dominicanos. Imaginemos nosotros los entonces, centroamericanos. Los centroamericanos. Y los suramericanos. Es decir, los mexicanos, lo de aquí de El Salvador que van allá, lo de Guatemala, lo de Nicaragua, que se van a Estados Unidos. Imagínense, y incluso también haitianos, africanos, que también pasan por ahí, que se van a chinos, que van a México y de ahí pasan a Estados Unidos. O sea, y yo creo, y ahí coincido con Biden, que Biden está planteando como que se debió ser en cierta forma un poco más flexible en la parte legal para que la gente entre sin dificultades. Y pienso que debe ser así por lo siguiente. Si al final el que se mete de manera ilegal por la frontera entre Estados Unidos y México, lo están dejando pasar, porque lo están dejando pasar, o lo estuvieron dejando pasar. La gente llegaba a la frontera con Estados Unidos, lo apresaban los agentes de inmigración, ¿verdad? Y en ese apresamiento luego lo depuraban y lo dejaban con un pase, con un permiso, entrar a Estados Unidos. Mucha de esta gente que entraron por ahí, por esa vía, ya están trabajando en los Estados Unidos. Entonces, si Usamérica necesitaba mano de obra latina, en este caso mano de obra barata, que yo comparaba esta inmigración masiva con lo que en la era colonial se llamaba las encomiendas, que no era más que mano de obras barata en condiciones de esclavos que traían del África para acá y lo ponían a trabajar o lo vendían en el mercado de haitianos. Entonces, digo, de esclavos. Entonces, si eso ocurría en aquella época y era de manera forzosa que lo hacían, ahora es de manera voluntaria que lo estamos haciendo. Nosotros vamos a Estados Unidos a vender nuestra fuerza de trabajo y digamos que por un salario que en cierta forma cuando uno es ilegal no se lo pagan igual que cuando es legal. De manera que se aprovechan de la condición de ilegal de los ciudadanos que entran a Estados Unidos. Entonces, ¿qué yo creo? Que si lo iban a dejar entrar de manera ilegal, óigame, entonces abran los consulados para que de manera legal los ciudadanos del mundo vayan a esos consulados norteamericanos y soliciten su visa. Y creo que hasta le convendría más una visa de trabajo. Creo que hasta le podría convenir más. ¿Por qué? Porque pagarían los impuestos correspondientes a la solicitud de la visa. Pienso que debió ser un poco más flexible, así como dice Biden, y así se hubiesen evitado que incluso estos seres humanos se arriesguen a ser secuestrados y hasta, qué sé yo, algunos han muerto en esa travesía. Hubo reportes de personas que fallecieron en ese trayecto entre México y Estados Unidos que no soportaron esas caminatas largas y muchos murieron de infarto. Y otro del sol candente que hacía en ese momento. Ya ahora no, ahora hay un frío terrible. Ahora los que van a la frontera con Estados Unidos están padeciendo de un frío terrible. Además del hambre que se pasa en esos Pero países. Mueren de hipotermia. Claro, también. Además del riesgo, doctor, y del dinero enorme que se está pagando. Es decir, un ciudadano que está llegando a México para irse a la frontera y pasar a Estados Unidos está invirtiendo entre $3,000 y $4,000 y cuidado. O sea, muchos pagan más, otros pagan un poquito menos. Porque tienen que pagar hotel, tienen que pagar transporte, tienen que pagar el coyote que lo va a pasar del otro lado. Entonces, todo esto va en detrimento de muchos ciudadanos que anhelan, y muchos le hablan de ir al sueño americano. Cuando llegan allá a la frontera, ustedes ven los videos, las imágenes de gente que dice, llegamos al sueño americano, tenemos el sueño americano, como si esto fuera
¿verdad? Digamos que todo lo que se anheló durante toda su vida. Entonces, creo que esta situación debió ser un poco más flexible en cuanto a las embajadas y los consulados de Estados Unidos para permitir ese éxodo que ahora se está haciendo por la frontera. Evitaban el riesgo, evitaba incluso colocar a seres humanos en condiciones de vulnerabilidad, de que vayan a ser secuestrados, asesinados, o que mueran en el camino, ya sea por el sol o por el frío que está haciendo ahora en toda esa zona, o por el hambre, qué sé yo, y esto pudo haberse evitado otorgando esa visa, que la gente también va en masa a hacer su fila a las embajadas y a los consulados a solicitarla, mucho para asuntos de empleo. ¿Por qué Estados Unidos ha permitido el éxodo masivo de personas de toda parte del mundo por su frontera? Bueno, porque requiere mano de obra. Sencillamente por eso. Si no hubiese necesitado mano de obra, si no estuviera en una situación que la pandemia generó en el mundo, y que obviamente la mayoría de los países desarrollados necesitan ahora un rescate de su economía, y para rescatar las economías de estas sociedades avanzadas requieren de mano de obra, que son los que producen riquezas. Entonces, por eso están abiertas las fronteras, doctor John, Daniel y demás colegas, exactamente por eso. Si no fuera por eso, las restricciones fueran mayores y las deportaciones ya estuvieran en masas. Pero como lo necesitan, lo tienen ahí dentro. Entonces, si ustedes necesitaban esa mano de obra, y ahí para concluir, doctor John, si necesitaban esa mano de obras, denle qué sé yo, un régimen, una amnistía, un régimen legal a la gente, flexibilicen, no compliquen tanto las cosas, no se pongan a hacer preguntas difíciles y a veces hasta gancho para que la gente caiga y esté justificar su visa fue denegada para otro momento. O sea, denle la facilidad a la gente, que ustedes van a necesitar mucha mano de obra. Ahí está Canadá también hablando de que necesita mano de obra. Para allá, Puerto Rico, sí, para la recuperación de Puerto Rico. Entonces, flexibilicen, y ahí estoy de acuerdo con Joe Biden, flexibilicen su política migratoria en la solicitud de visas y así evitan que la gente se arriesgue por la frontera caminando.